Invito al pastor y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, continuamos bendiciéndote y glorificándote, Señor. Gracias por el pastor, gracias por la forma como tú lo bendices, como tú lo usas, Señor. Y gracias por esa palabra que le has regalado, Señor. Bendícenos, Señor, y ministranos en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, con la sensibilidad, Señor, con el amor para recibir esa palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias porque ministras la vida del pastor, Señor. Imploramos que tú nos hables, Señor. Queremos escuchar esa palabra, Señor, que tú has dado para nosotros hoy. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y este evangelio y esta predicación, recordemos que esta se desarrolló y se dio en un contexto histórico, político, social, religioso, que es lo que se venía proclamando. Y sí quiero dejar como tres preguntas aquí entre nosotros. La primera de ellas es, de acuerdo con el concepto o idea que general de la sociedad, ¿quién es Jesús? Pero también ya una segunda, ¿quién es Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? ¿Cómo se define con Jesús? Y una tercera y última, ¿en qué grado o porcentaje de comunicación está usted con el Señor? Si lo digo en primera persona, ¿en qué porcentaje estoy yo delante del Señor? Y como es una respuesta de manera individual, hoy podemos de pronto tener una parte y en el transcurso de los días ir como revaluando, acerté o hay que agregarle, quitarle. Con estas tres preguntas quiero que desarrollemos el tema de hoy, esta celebración de la palabra de hoy, bajo el título El reino de los cielos. ¿Qué es o quién es? El reino de los cielos, ¿quién es o qué es? Y como para introducir este título, me obliga a referenciar a dos personajes. Uno, Juan el Bautista. Recordemos que hasta lo que llevamos corrido, Juan el Bautista venía proclamando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí ya comienza a darnos respuesta. ¿Quién es el reino de los cielos? Está hablando de una persona, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado, lo que decía Juan el Bautista. Y en ese acercamiento esperaba a todos sus oyentes hacer frutos dignos de arrepentimiento, que haya cambios genuinos. Es lo que estaba esperando Juan el Bautista, proclamación que viene a lo largo del tiempo. Entonces es el primer personaje bajo ese título, el reino de los cielos. ¿Qué es o quién es? Que ya de manera automática está indicando Él es el reino de los cielos que se ha acercado. ¿Quién? Jesús, quien llegó con su legado de el Mesías, el enviado del Padre, investido de toda autoridad. Y como se resume allí, por lo menos en varios de los textos, que dice que cuando fue bautizado, ¿cuál fueron las palabras que se expresaron? Dice que se escuchó, ¿cierto? Se escuchó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo sería de tremendo ese momento, ¿cierto? De que se escuchó el eco. Por ahí me he mencionado y he tratado de ver algunos videos que por yo no sé en qué país se escuchó una música celestial, cierto, que era como de ángel y se escuchaba en muchos sectores. Y yo todavía me pregunto, bueno, y tengo que volver a ir a mirar, porque es un impacta, como así que desde los cielos comienza, cierto, a escucharse. Y esta fue la expresión: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esas mismas palabras se repiten cuando la transfiguración de Jesús, que estaba allí con sus 3 discípulos, y hay un momento donde dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y termina la frase: a Él oí.
en la transfiguración. Entonces, el reino de los cielos, que lo anunció Juan el Bautista, que aquí lo está ratificando el mismo Jesús, y que hace eco a esas mismas palabras de Juan con las que inició Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y está sonando mucho, arrepentidos, arrepentidos, y no sé, de pronto no alcancemos a definirlo todo, pero entonces entre nosotros, para identificar ese nivel o ese porcentaje que estamos con el Señor, ¿cómo estoy en el arrepentimiento? A veces de manera jocosa digo, que no sea el arrepentimiento del borracho, porque el borracho, ¿qué dice? Ya cuando le pasa o está en el guayabo, no vuelvo a tomar. Pero a la menor oportunidad, por tristeza o por la alegría, porque no hay nada que hacer o porque hay mucho que hacer, se inclina a ello. Entonces, el arrepentimiento, que es de manera lo más sencillo que podría decirlo en este momento, es el cambio de actitud frente a un acontecimiento que irrumpe mi comunión con el Señor, y que de alguna manera en la mayoría de los casos somos conscientes de esa falencia y que necesitamos arrepentirnos. Es de decidir, ya no obro, pienso o actúo por este lado, sino que lo filtro a la luz de ¿quién? Del reino de los cielos, de Jesús. Cuando usted y yo efectuemos algo que va en contra del principio de Dios, como que sienta como ese dolor, uy, la embarré, me entristece haber cometido esta situación, porque como decía esta mañana en la escuela dominical, siempre vamos a fallar, porque mientras estemos en esta vida somos seres imperfectos, que estamos en proceso cada vez más de ir a la imagen de aquel que lo es todo, del Mesías, del enviado, del reino de los cielos. Entonces desde allí es lo que el mismo Jesús venía proclamando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y era él mismo que se estaba acercando. Y en ese acercamiento llamó a un grupo selecto que le expresó: vengan, vengan, y lo llamó de distintos lugares: venga por acá, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y son expresiones como, uno diría, pero ¿por qué decirle pescadores de hombres? Pero es que le estaba hablando a un grupo de personas que estaban en ese contexto. Esa era su vida, era su entrega, su pasión, lo que sabían hacer, pescadores. Y Jesús viene y les habla en el contexto de ellos: venga, que los va a hacer pescadores de hombres. Ya cada uno de nosotros de pronto nos diría: venga, que los va a hacer pescadores de qué, de empresarios, de emprendedores. Los va a hacer pescadores de qué, de estudiantes, de jóvenes, de viejos. Entonces en ese contexto fue que les habló, como eran pescadores, vengan. Y en el área de cada uno de nosotros, hoy como que nos diría: venga, que yo te voy a hacer pescador de qué. Voy a permitirle que con sus palabras, al desplazarse usted a esa persona, al invertirle el tiempo, esa persona que hoy le está hablando, mañana, ¿cierto?, va a ser una persona, un hombre, una mujer nueva. Y en ese reino de los cielos, ¿qué es o quién es? Que ya de una nos indicó que es Jesús. Lo quiero sintetizar en dos puntos. El primero, allí en el libro de Mateo, capítulo 11. Mateo 11 es el texto allí central que quiero abordar en esta mañana, 14 del 2 al 19. Y téngalo allí referenciado. No lo voy a leer todo en este momento, pero para que lo vayamos llevando de manera expositiva. Mateo 11 del 2 al 19. Entonces, como primer título, y me quedé con el que tiene estoy con la Reina Valera del 95.
Los mensajeros de Juan el Bautista. Los mensajeros de Juan el Bautista. Bajo el título El reino de los cielos, ¿qué es? ¿Quién es? Y en el verso 2, interesante porque parte, al oír Juan en la cárcel. Entonces uno como que aquí como que hace una parada, porque si uno mira los capítulos anteriores, no nos está hablando que lo capturaron. Entonces, ¿por qué en este momento llega así de manera cortante? Tú uno diría, es que Juan está en la cárcel. Entonces, para tener un poco la respuesta al oír Juan en la cárcel, toca dar un salto, y el salto nos lleva al capítulo 14, del 1 al 5. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te está permitido tenerla. Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces, esta primera parte del versículo 2, del 2a, Juan estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque Herodes lo había metido allí. ¿Por qué lo había metido? Porque Juan, que era reconocido como profeta, ¿qué estaba proclamando? Siendo un gobernante, una autoridad, le estaba diciendo: usted, ¿en qué era lo que estaba metido el hombre? En adulterio, ¿cierto? Usted se está durmiendo la mujer de su hermano. Y eso no es así. Entonces, como tenía el poder, ¿qué fue lo que hizo? No, me está haciendo mucha... Era bullying. No era bullying. Ahí directo, ¿cierto? Lo estaba sentenciando. Usted está fuera del parámetro, aún, digámoslo así, aún fuera del rango de un contexto religioso, nada más como un contexto allí como de sociedad. Es un principio ético, ¿cierto? De respeto por lo del otro. En este caso, el respeto por familia. Y eso es lo que hizo Juan, que lo llevó allí a la cárcel, para que lo tengamos allí presente. Da ese salto del verso 11.2 al 14.4 y 5. Y al estar allí en la cárcel, continuamos allí con el verso 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, porque Juan allí en la cárcel, encerrado, él encerrado por proclamar el evangelio, por llevar las buenas nuevas, pero allí desde la cárcel también escuchaba lo que pasaba con Jesús, porque Jesús empezó o inició ese ministerio de manera que iba ascendente, y ya su fama se estaba divulgando por muchos lugares. ¿Por qué se divulgaba? Por lo que enseñaba, por las sanidades. Por eso era conocida allí la fama del Señor Jesús. ¿Eres tú aquel de quien había de venir o esperamos a otro? Los 2 discípulos de Juan: ¿realmente tú eres el reino de los cielos que se ha acercado? ¿O es que se espera que venga otro? Es la inquietud que tenían allí, que tenía Juan, y que manda a preguntarle con sus discípulos. Y esa misma pregunta es la que aún hoy un amplio sector del pueblo judío, que dice: el Mesías, el reino de los cielos, aún no ha llegado, porque aún no lo reconocen. Que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios amado, en quien Él tiene toda la complacencia y a quien debían estar escuchando.
Entonces nos dicen en el verso 4 que va y les dice, respondiendo Jesús, vayan y díganle a Juan el Bautista lo que ustedes ven y oyen. Jesús no les dijo, venga, le cuento aquí el argumento, tomen nota, y cierto, con cantidad de detalles, simplemente se concentró en decirles, miren, vaya, díganle a Juan lo que ustedes están viendo y lo que están oyendo. ¿Qué están viendo? Ahí lo puede ver en el verso número 5. ¿Qué pasa con los ciegos? Los ciegos están viendo. Los cojos, cuando dice cojos de varios tipos de cojera, de un pie, en silla de ruedas, o paralíticos, que realmente no se pueden mover. Esas personas están andando. Los que están ahí postrados, arrastrándose, limitados o dependiendo de otros, ya pueden valerse por sí mismos. Los leprosos son limpiados. Y si lo habláramos hoy en el 2021, en febrero, ¿qué podríamos decir? Los COVID están ¿qué? Saliendo, ¿cierto? Adelante de esta y otras tantas enfermedades. Y sigue allí en ese verso 5. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Y hablando aquí de sordos físicos, pero también los sordos espirituales. Espero no estar atropellando aquí el principio del texto, pero digámoslo así también, esa sordera espiritual también era, ¿cierto? Podían ver esa luz. Y va terminando el 5, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Vaya, dígale eso a Juan, para que en la medida de ese informe él pueda evaluar si realmente va acorde a lo que el Señor le dijo, que a quien vea que sobre él desciende el Espíritu Santo, a ese bautice con el Espíritu Santo. A quien vea descender, bautízale. Y es por eso que Juan se quedó allí perplejo. Yo no soy digno. Y le permitía allí como ir evaluando, como hacer una catarsis, un resumen. Esto fue lo que como profeta el Señor me dijo. Y esto es lo que ha venido ocurriendo. Y esto es lo que yo me voy a cerciorar y quiero cerciorarme. Creo que Juan, el texto no lo está diciendo, pero creo que Juan ya percibía cuál iba a ser su final. ¿El final cuál sería? Lo que él percibía, porque estaba allí encadenado. Y yo creo que a la menor oportunidad que tuviera Herodes, listo, con él terminaba. Porque ese era su anhelo. El texto ahora nos lo dijo. Y Herodes, en el 14:5, y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Yo no quiero acabar, pero donde lo acabe, me echo aquí más de medio pueblo encima. Y como que guardando allí la aparente, ¿cierto? La discrecionalidad. Pero allá lo tenía encadenado. Y Juan entonces, como que en los últimos momentos, él quiere como, bueno, vamos a revisar cómo vamos con la tarea encomendada. Si se cumplió o no, porque él es una interpretación que le estoy dando al texto, no lo está diciendo allí, para que nos quede claro, pero él como diciendo, de esta no, de pronto no salgo, quiero revisar si a quien estuve ungiendo, proclamando, ese sí era. Quiero irme con esa certeza, como cuando el nacimiento de Jesús, recuerde que creo que fue Zacarías, me ayudan con el nombre, que dijo, ahora puedo, ¿cierto?, partir en paz, porque mis ojos
han visto, ¿cierto?, al Mesías. Hoy se ha cumplido la promesa del Señor, que he podido ver al restaurador, al Mesías, porque fue la promesa del Padre. Similar aquí, quiero partir con el cumplimiento de esa tarea, con la satisfacción. No importa cómo termine físicamente, pero en el ideal, en el plan concreto, poder decirle: Señor, cumplí mi tarea, cumplí mi labor. Y en el relato pues terminan en el 6 como esta porción: y bienaventurados el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Voy a dar un salto al texto y voy al verso 11. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Se acuerdan en la introducción que les dije cuál es su porcentaje de acercamiento o intimidad con el Señor? Yo les hice trampa porque yo ya sabía la respuesta. Yo por lo menos me consideraba, no, es que comparado con Juan el Bautista, ¿yo qué soy? ¿Cierto? Hablo de mí, ¿cierto? Comparado con Juan el Bautista. No. Y cuando uno mira aquí el texto, Juan dice que el mayor, no se ha levantado otro mayor que él. Pero mire lo que el mismo Jesús dice: sin embargo, ¿qué? El más pequeño. Y mire que eso es tremendo. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Yo no sé usted cómo lo está percibiendo en este momento, pero lo que creo entender es que está diciendo: aquel que realmente está en el reino, ¿quién es? Que está en Jesús, aún es más grande que Juan el Bautista. Y si usted y yo estamos en esa línea, mire el crédito que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. No somos cualquier basura, no somos cualquier cosa. Cada uno con experiencias, habilidades diferentes, pero delante del Señor somos ¿qué? Mire, cada uno especial. Y cuando uno de pronto se autorrecrimina: ¿yo qué soy? No. Comparado con... No, ¿yo qué soy? ¿Pero qué le está diciendo aquí hoy? El mismo Señor: usted está al nivel del Juan el Bautista. De pronto no haciendo lo mismo, pero estamos a ese nivel. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Verso 13: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Frase que se repite mucho por allá, otro hermano lo repite mucho por allá al final de la Biblia. Nuestro hermano, ¿quién? Juan. El que tiene oídos, oiga, oiga. Oiga lo que el Señor dice. Y quiero ir terminando como este primer bloque en el verso 16. Pero ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Porque ¿cuál era la comida de Juan el Bautista? Langostas y miel silvestre. Ese era el manjar de él. ¿Y qué le decían? Uy, ese tipo como come, eso debe estar corrido.
o eso debe estar endemoniado, y le decían, demonio tiene, porque alguien normal en ese tiempo debía comer esto, ¿cierto? Esto o esto. En nuestro tiempo le dirían, debe comer este tipo de comida. Si come algo diferente, uy, tan raro. Pero vino el Señor Jesús, que dice que compartía ¿con quién? Con el pueblo, con el común, ¿cierto? Y que en uno de esos ejemplos generales, ¿cómo es posible que Jesús se vaya, mire, con sus discípulos, y sus discípulos llegan y van a comer, ni siquiera se lavan las manos, cochinos? Porque una regla de higiene, bueno, no sé eso de la mesa, no, pero uno de los puntos allí, claro, es cierto, la pulcritud, cierto, manos bien limpias. Y mire, con esas uñas todas llenas de mugre, los dedos todos hasta oliendo a pescado o quién sabe qué, y así es que comiendo y con ellos. O mire, por allá se fue es que a la casa de quién, de Mateo fue, de Saqueo, y por allá y por allá tomando vino y por allá comiendo entonces, si viene proclamando el reino de los cielos se ha acercado, y actúa de esta manera, le dice que es endemoniado. Pero si viene este otro, disculpe que diga este otro, pero a Jesús también lo van a rechazar. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahí terminó ese bloque. Y así como Juan mandó a sus discípulos para preguntar quién era Jesús, de la misma manera, como haciendo un paralelo, el Señor le preguntó allí a sus discípulos, otros de una forma más reverente, Él es el Señor, Él es alguien que ayuda a todos. Otros dicen, Él es el Mesías, el Dios, el enviado. Y otros dicen, Él es mi Señor y Dios. Entonces, así como uno escucha diferentes opiniones, también aquí en ese tiempo, hace un promedio de 2020 años, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Es esto. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Se acuerdan de la introducción, la pregunta número 2? Para usted, ¿quién es Jesús? Como no la vamos a responder aquí, sino cada uno de manera sincera. Por lo menos aquí, alguien respondió, recordamos el nombre. Pedro, ¿cierto? Dicen que Pedro era como muy impulsivo. Y él se lanza y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la experiencia que tuvo allí, haciendo ese paralelo entre lo que mandó a preguntar Juan el Bautista y lo que Jesús, en un momento del contexto de Mateo, estaba hablando con sus discípulos. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís? Y respondió Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Entonces, en ese primer punto, ya para cerrarlo del todo, los mensajeros de Juan el Bautista se fueron con una respuesta. El texto no nos dice cuál fue el reporte que presentaron a Juan, pero se fueron. Y mientras ellos se fueron, ya para el punto número 2, Jesús comenzó a hablar de Juan el Bautista. Y comenzó a indicar lo que había pasado con ellos. Pero en el segundo punto, ya concentrándome en el fin de Juan el Bautista, ya me salté a Mateo 14, para los que están allí siguiendo. Mateo 14, en la porción del 1 al 12, verso 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños ¿de quién? Herodes, la hija de Herodiana, mire todos esos nombres. El cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías,
danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ella estuvo allí, la danzarina, y como Herodes estaba en su fiesta, y cuando como tenía allí toda la posibilidad y su estado allí político, tenía invitados ¿cómo decimos? De alta alcurnia, ¿cierto? Y él tenía que florearse. Pida lo que quieras, pídalo, lo que sea, pídalo que yo te lo doy. Incluso es tan, yo no sé si soberbio o lucido, que dice: incluso si me pides medio reino, ahí te lo pongo, ahí te firmo, ¿cierto? Como que aquí hay, ¿cierto? Ahí está. Pero cuando le dice que en una bandeja le traiga la cabeza de Juan el Bautista, así literalmente, entonces el rey se entristeció por causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa. Mandó que se le diera y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Honor de palabra, ¿cierto? Donde yo no lo haga, me echo aquí a todos mis aliados encima. Un hombre de falto de palabra, y no la iba a tirar al suelo. Uno, por su princesa allí, ¿cierto? Del fruto de su adulterio, no se iba a devolver. Y lo otro por su equipo. ¿Qué pasó ahí al final? Lo mandó a degollar. Dice que le trajeron así literalmente en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y ella qué hizo? Mami, véala, por todo el montaje, ¿cierto? Y los discípulos, yo no sé si les tocó a los dos que vinieron a preguntarle a Juan, pero nos dice el texto que en el verso 12, entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Así como fueron a preguntarle: ¿eres tú realmente el reino de los cielos que se ha acercado o es otro? Y que se fueron con una respuesta de satisfacción. Al final de la historia de Juan el Bautista, también vuelven a decirle el reporte de lo que había acontecido. ¿Qué quiero? Pues como que miremos qué nos queda hoy. Uno, es que realmente ese reino de los cielos que se ha proclamado es el que sigue vigente para nosotros. Y así como creo que sale como de lo interior del texto, Juan quedó satisfecho con lo que le dijo a los discípulos: mire y escuche lo que está pasando, para que ustedes se cercioren. Que lo mismo hoy nosotros vamos a escuchar y ver lo que el Señor está haciendo. Si no estamos escuchando ni viendo las maravillas del Señor, también nos toca revisar cómo están estos ojos, cómo están estos oídos, cómo está esta cabeza y cómo está este corazón, para ser sensible a todo el mover de Dios. Por lo menos los hermanos que están en intercesión, en el grupo de intercesión, ahí me parece, me sorprende esas listas tan largas, y a veces que con esto hubo el milagro, que por aquí se mejoró, de alguno no se vuelve a dar cuenta, pero uno dice: a lo mejor fue que ya, cierto, muchos de estos
la respuesta fue favorable, muchos de ellos. Entonces uno puede ver que el Señor se está moviendo. Entonces de ahí como que uno, ¿cómo estoy yo con el Señor? Si voy a valorar y si estoy valorando que el Señor mismo me está diciendo, como le dijo allí con Juan, Él fue uno de los más grandes, pero ni aún el más pequeño en el reino de los cielos, aún el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. Que podamos sentir que el Señor también, ante Él, ante los ojos de Él y ante las palabras de Él, Él nos está reconociendo como grandes. Grandes no para la soberbia, sino grandes ¿para qué? Para el servicio. Y tenemos el modelo a Juan, el servicio que aquí salió lapidado, ¿cierto? No el servicio de casa, carro y beca. Si el Señor quiere, llegará. Pero si no, en el cumplimiento del propósito de Él. Yo les invito entonces, mis hermanos, para ir concluyendo, que por un instante cerremos allí nuestros ojos y hablemos con Él. Como que le podamos decir, Señor, y esa predicación del día de hoy, ¿qué tiene que ver conmigo? Si yo fuera un personaje allí de esta historia, ¿dónde me estuviera ubicando? ¿En los discípulos de Juan que vienen a preguntar? ¿O en los que vienen a informarle a Jesús de la muerte de Juan? ¿O me ubico en el contexto de Herodes, de Herodiana? ¿O en los que estaban allí acompañando la fiesta? ¿En cuál lugar de ellos me puedo ubicar? Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude como a digerir esta palabra a partir de lo que hemos venido escuchando y esta semana. ¿Qué lugar tengo yo en esta palabra? Porque esta palabra no debe pasar así de largo, como cualquier palabra que escuchemos, no debe pasar de largo. Debemos procesarle, decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Hoy, Padre, te agradecemos y te bendecimos por este día que nos has regalado. Te agradecemos por cada familia aquí representada, por los que estuvieron escuchando la primera parte de este servicio hoy y por los que pueden estar escuchándola posteriormente, Padre eterno. Y queremos rogarte, Señor amado, que nos ayudes cada vez más a identificarnos como esos discípulos tuyos. Como iglesia estamos sintiendo esa propuesta tuya de ser una iglesia discipuladora. Pero para ser iglesia discipuladora necesitamos primeramente clarificar y revisar en nosotros qué tipo de discípulos somos, Señor amado. Entonces desde allí, ayúdanos, Señor amado. Aprovecho también la oportunidad para suplicarte el consuelo y la asistencia tuya para tantas personas que están sufriendo en este instante por la pérdida de sus seres queridos, así como otras tantas personas han perdido sus seres queridos. También tenemos personas que están batallando con situaciones de salud, por empleo, Señor amado, y por otras situaciones personales o familiares, lo cual rogamos, así como las palabras que tú le dijiste a los discípulos de Juan: vaya y digan lo que está pasando, los ciegos ven, los leprosos son sanados, los ciegos ven, y es anunciado el mensaje a los necesitados, a los pobres de allí de espíritu. Lo mismo, Padre, pedimos para nuestra sociedad, para nuestra iglesia. Y gracias, Padre, por el privilegio de colocarnos a unos niveles tan altos que no lo esperamos. Ayúdanos a corresponder. Y ahora, al partir, Señor amado, les bendigo con esa bendición especial, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.